presente, en homenaje a los que, a- en homenaje a todos los presentes, vamos a dar comienzo a esta conferencia. Para los que no son de la academia, les digo que es una actividad frecuente que la academia los martes a esta hora, a las 18 horas, tenga conferencias con conferencistas que pueden ser miembros académicos o pueden ser prestigiosos miembros externos a la academia, como es el caso de hoy. Le digo para que ustedes estén al tanto y otras veces puedan asistir a estas conferencias. La modalidad de hoy es que yo ahora voy a hacer una breve presentación de la conferencista que es la doctora María Alejandra Blanco, que fue invitada a hablar de evaluación de pistas hípicas y bienestar animal, de apreciaciones subjetivas a mediciones objetivas. Eh, Voy a comenzar haciendo una presentación quizá menos formal, luego sí hago una presentación formal, pero Alejandra y yo nos conocemos ya, yo calculo que desde hace unos 25 años fácilmente, por poner una cifra. Los dos éramos docentes de la Facultad de Agronomía UBA, yo en la cátedra de fertilidad y fertilizantes, ella en la cátedra de forrajes, y ahí hemos tenido algún contacto. Luego yo seguí mi camino en la cátedra hasta que fui por otros lados, INTA fundamentalmente. Y ella, como podemos ver, hizo una carrera muy relevante en todo lo que tiene que ver con la actividad en pistas hípicas, una actividad que entiendo yo que tenía vínculos no tan cercanos con lo que ella hacía inicialmente como docente en la cátedra de forrajes, lo cual toma nota realmente del esfuerzo que ella puso en todo esto. Yendo a la cuestión mucho más formal, es que la doctora ingeniera agrónoma María Alejandra Blanco, como dije recién, es doctora en ciencias agropecuarias por la Universidad de Buenos Aires y es especialista en diseño, construcción y evaluación objetiva de superficies deportivas y ecuestres. La trayectoria de María Alejandra integra la docencia universitaria, investigación aplicada y el trabajo técnico en campo con experiencia en céspedes, suelos, forrajes, superficies y uso deportivo. Es cofundadora y directora técnica de Grass and Horses, consultora asociada de Racing Surface Testing Laboratory en Lexington, Kentucky, y de Footing Expert, reconocida por la Federación Ecuestre Internacional. María Alejandra participa además en ámbitos científicos e institucionales vinculados a céspedes, campos deportivos, superficies ecuestres y promoviendo criterios técnicos orientados a la seguridad, el rendimiento y el bienestar animal. Voy a terminar esta presentación formal contándoles a ustedes cómo volvimos a encontrarnos en la vida María Alejandra y yo. Ella hizo una tesis de doctorado en la Universidad de Kentucky con la dirección del doctor Michael Peterson. Y la tesis, como es de la Universidad de Buenos Aires, fue defendida en la Escuela para Graduados Alberto Soriano. Mi aparición en ese elenco aparece, por un lado, por mi vinculación con propiedades físicas de los suelos, pero fundamentalmente también por la necesidad de que hubiera un profesor local en este tribunal de tesis. Esta tesis fue defendida el año pasado, pero ya Alejandra traía una aquilatada trayectoria en todo esto. Bueno, dejo de hablar yo, que soy el que menos importa, y le dejo el espacio a María Alejandra que nos cuente un poco lo que nos va a decir en la conferencia de hoy. Les adelanto, la modalidad es que María Alejandra va a hablar en unos, no sé, 40, 45 minutos, y luego al final de ello dejamos abierto el espacio para las preguntas del público asistente. Bueno, Alejandra, no sé si me escuchaste. Perfecto, Miguel, te escuché. Y agradezco muchísimo la Y si dije presentación. algo incorrecto, corregime, por favor. No dijiste nada incorrecto. En realidad, mientras yo estaba en forrajes en la Universidad de Buenos Aires, en ese periodo de mi vida también pude hacer lo que en ese momento fue una especialización de un año de campos deportivos. Entonces Bien. ahí empezó mi primer acercamiento a los campos deportivos como tal. Después de eso, yo seguí un poco trabajando, trabajé un tiempo más como docente investigadora en la Universidad de Buenos Aires hasta el 2004 que me retiré y empecé mi trabajo
profesional en el asesoramiento y ahí empecé en los dos lados, en campos deportivos y seguía en ganadería, que aparte es algo que me encanta y me fascina, seguí un poco en ganadería. Mientras estaba asesorando en ganadería, me empezaron a aparecer una gran inquietud de propios clientes que criaban vacas, pero también criaban caballos, y me empezaron a aparecer solicitudes de cosas relacionadas más que nada en ese momento con la planificación forrajero-ganadera, pero para equinos. Mientras tanto, yo ya venía trabajando en esto de de las superficies deportivas, y como además me gustan los caballos, tengo pasión por los caballos, me gusta montar, que no es de chica, fue de grande. Cuando de grande me mudé a vivir en el campo, eh, bueno, tenía el lugar que compré, tenía caballos y bueno, que no eran los mejores para aprender nada, pero que me metieron en esto. Y de ahí empezaron mis preguntas propias de que que las pistas para caballo tenía que ser algo diferente, que no podía ser lo mismo que la cancha de fútbol, que no podía ser lo mismo que algo, digamos, ni que la cancha de golf, ni que nada, nada por el estilo. Y bueno, y eso me fue llevando por el camino hasta que empecé a encontrar con las personas indicadas y me llevaron por este camino que obviamente yo apuntaba a la excelencia me di cuenta también que era algo en lo que no había demasiado conocimiento, que el conocimiento se estaba por construir. Así que bueno, me metí en este baile y empecé a bailar, pero con mucha alegría, como todo lo que se hace con apasionamiento, se sostiene aun sean la forma que sea, ¿no? Es verdad lo que decís, Miguel, que me costó mucho, porque de mi cabeza metida en la ecofisiología vegetal, que era lo que yo más manejaba, empecé a manejarme en términos de biomecánica y de mecánica, que realmente me llevó bastante tiempo poder agudizar el entendimiento para poder comprender papers encima en otro idioma sobre todo este tema. Así que sí, hubo un momento que fue bastante forzado, pero después realmente, bueno, me sigo apasionando y sigo encontrando más puntos para aclarar y para buscar, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Miguel, y además, bueno, buenas tardes a todos, y quiero agradecer a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por admitir este tema y por permitir que generemos acá un espacio para discutir esto, que en realidad es una disciplina que atraviesa agronomía, veterinaria, ingeniería, también la actividad deportiva y el bienestar animal. Y como es atravesada por tantas disciplinas, creo que hoy ya es una disciplina en sí misma, pero no sigue, todavía no tiene la atención necesaria. Por eso Miguel decía, bueno, esperaba que vinieran más veterinarios. Yo espero que también vengan agrónomos, porque nuestra gran discusión es que esto no son campos de golf, esto no son canchas de fútbol. Necesitamos otra información y otro conocimiento, y es necesario que estemos conscientes de eso. Así que realmente para mí es una alegría poder estar acá y tener este espacio para compartir esto. Te aclaro, Alejandra, y ahora sí te dejo el espacio, que tenemos una asistencia bastante nutrida, tenemos 19 personas, lo cual, te digo, por la experiencia nuestra, es una asistencia muy importante. Por otra parte, esta presentación queda grabada y podemos difundirla para que el público interesado entre en la página de la academia y pueda escucharla, fuera de este horario, obviamente. Bueno, bárbaro. Mejor, después yo voy a buscar el link también, en todo caso lo voy a compartir. Mm. Gracias. Bien, bien. Bueno, voy a avanzar. Bueno, esta parte la voy a evitar porque ya Miguel me presentó con suficientes credenciales. Lo interesante de esto es que en mi recorrido mi recorrido ya lo comentó Miguel hasta acá, pero, y comenté yo también, agregué algunas cosas más, pero tiene que ver con que no solamente atraviesa mis aspectos de investigación y de investigación aplicada, sino que también
también tiene que ver con actividad profesional que yo estoy desarrollando en este momento. O sea, yo estuve haciendo mi proceso de doctorado a la vez que también estaba trabajando en esto de supervisar, inspeccionar y construir superficies ecuestres. Entonces fue como un proceso conjunto en todo sentido. Bueno, antes de entrar a hablar bien de esto de las objetivaciones, de pasar de lo subjetivo al objetivo, es importante mencionar de dónde surge todo este marco conceptual que hoy tenemos. En los últimos 20 años, realmente las carreras de caballos generaron un marco conceptual multidisciplinario integrando epidemiología, biomecánica, ciencias de materiales, agronomía, veterinaria, y esto permitió incluir a la pista como un componente del sistema de riesgo. La superficie no explica por sí sola una lesión, porque hoy sabemos, gracias a todo este bagaje de conocimiento que son las lesiones son multifactoriales, o sea, las causas de las lesiones son multifactoriales, pero sí sabemos que uno de todos esos factores tiene que ver con la pista. La, la pista que está en la interacción, digamos, las fuerzas que se dan durante un paso, trote o galope en la interacción casco-suelo, eh, explican en algunos casos ciertas lesiones. Entonces, la condición de la pista puede influir sobre la seguridad, sobre la performance o rendimiento y el bienestar del binomio en sí mismo. Entonces, a partir de esto y de este conocimiento, surge la necesidad de poder evaluar las superficies eh, donde las apreciaciones subjetivas, al tener esto, al ser de tal importancia por significar un riesgo, las apreciaciones subjetivas ya dejan de tener un poco resultan insuficientes, no es que no tengan valor, tienen valor, pero pueden servirnos como una lectura inicial de que hay algo que no están dando bien y además forman parte de la experiencia práctica y del lenguaje cotidiano, pero no alcanzan como único criterio a la hora de tomar decisiones. Las carreras de caballo realmente han sido una fuente central de información para poder estudiar la relación entre la superficie, las lesiones y la seguridad. En las carreras de caballos en todo el mundo se registra no solamente lo que está en pantalla, que son las lesiones fatales por cada 1000 partidas, sino que se registra cuántos caballos, cuántas carreras por día hay en los distintos jockey club del mundo. Toda esa información de cada hipódromo queda registrada. Eh, Esto permitió construir una base epidemiológica que es la que hoy sustenta y que ha servido para poder estudiar la incidencia de, en este caso, las superficies sobre los riesgos de lesiones. Lo que está en pantalla son lesiones fatales, que significa cuando el caballo muere entre 24 a 72 horas de producida la lesión. En esta pantalla lo que hay en este momento es una serie de datos referidos a lesiones fatales por cada 1000 partidas eh, de- que recopilaron distintos autores. En el caso de las que están en azul, las tres primeras que están en azul son de un metaanálisis de la doctora Hitchens. El último es de dos estudios, uno de la magíster, la doctora Zambruno, de Argentina, y el último es un trabajo de Uruguay del doctor Bimson, pero es un trabajo americano. El número que está en celeste referido a Estados Unidos, que es de 0,8 a 1,1, en realidad es el número que informa el Jockey Club, que informó el Jockey Club en el 2024, y que es de relevancia, y ahora les voy a explicar por qué, porque es el que nos permite ver la variación cuando se realizan protocolos atendiendo a estas situaciones de seguridad
se pueden ver los cambios. La foto completa de esto, esta foto en realidad es un poco mentirosa. La foto completa era esto. Al momento del metaanálisis de la doctora Hitchens, los números que tenía, que registraba las lesiones fatales por cada 1000 partidas que registraba Estados Unidos eran 1,62. Eh, la más alta en este caso de lo informado a nivel mundial, ¿no? Ahora, el número que yo les mostré es 0,8, 1,1, después de que en el 2019 en Estados Unidos se suspendieron las carreras, en realidad se prohibieron por 6 meses hasta que pudieron lograr un acuerdo de cómo se iban de qué manera se iba a abordar el problema de no solo de las lesiones fatales, sino de todo lo que tenía que ver con bienestar animal. Hubo manifestaciones, hubo, bueno, distintos actores que se manifestaron, eso generó esta prohibición y eso hizo que se activara la maquinaria para la mejora. Entonces, esto es hoy, después de haber, en el 2025 va a dar un número bastante parecido, esos datos ya están difundidos. em, Después de que en Estados Unidos entrara en vigencia una ley que se llama la Ley de la Integridad en en las carreras de caballo, que se abrevia como JAISA, y que tiende a la aplicación de varios protocolos. No son solo protocolos de seguridad en superficie, sino que también son en el esquema veterinarios, en el esquema de revisión de caballos pre y post carrera, y en la cantidad de, bueno, también en los jinetes, en los cuidadores. Son muchos protocolos, pero entre ellos está el de las superficies. Entonces, en este punto es interesante subrayar que la condición de la pista es relevante tanto sea para la seguridad como para la performance o rendimiento deportivo que una pueda ver y para el riesgo de una lesión. Existe evidencia, yo ahí abajo dejé en la diapositiva las citas bibliográficas, pero existen evidencias de que la superficie influye tanto en el riesgo, en lesiones fatales, en lesiones crónicas y también influye en en la performance. Una manera de, por ejemplo, en carrera, la manera de medir la performance es la velocidad. En deportes ecuestres es por ahí más sutil, pero también tiene que ver con la altura alcanzada, las velocidades, se miden de otra manera. Pero está demostrado que que hay una relación y es relevante. Y lo que necesitamos no es solamente con el abordaje de evaluaciones, no solamente es un número o un dato que nos pueda, no hay un dato, un número que nos pueda servir para una evaluación, sino que necesitamos una aproximación que nos permita ver que es un sistema complejo donde hay estructura de superficie, condición, manejo, todo eso interactuando y determinando un determinado estado. Entonces, no es simplemente un dato con el que se pueda resumir. Un poco para entender algo que es necesario para recordar, ¿qué ocurre biomecánicamente en el galope, ¿no? Esto es un esquema de cuatro etapas de lo que ocurre en las fases del galope. Lo que nosotros vemos que sucede tan rápido que parece todo un solo movimiento, en realidad en el despliegue son varios movimientos a la vez. Y en cada fase de ese movimiento hay un nivel de fuerzas y aceleración verticales y horizontales que actúan sobre el casco. Y de esa manera se transmiten a las extremidades. Entonces, la función que tiene la superficie es modificar esa respuesta dinámica absorbiendo o no. En la medida que la superficie lo hace, es mayor o menor la transmisión de ese impacto inicial y las distintas cargas que sucesivamente y a lo largo de las etapas del paso. Ay, voy a poner perdón, el puntero. A lo largo de las distintas etapas, las fuerzas y las aceleraciones van cambiando. Entonces,
eh, esto cobra importancia entender que eh, acá viene la parte donde yo tuve que entender mucho de biomecánica y fue la que más me costó. No era solamente no es solo un momento, no sirve solamente, por ejemplo, medir la firmeza, como hay algunos dispositivos que miden solo la firmeza, porque en las distintas fases del galope son distintas las propiedades mecánicas de la superficie que se ponen en juego. Entonces, en este punto, y lo que está a la derecha de la diapositiva es un dispositivo que se diseñó específicamente y a partir del conocimiento de los valores aproximados de las, no, aproximados de los valores de las aceleraciones y fuerzas en los distintos momentos, se genera este dispositivo que lo que hace es simular las fuerzas y aceleraciones de la mano líder de un caballo al galope. Este dispositivo se denominó Orono Biomechanical Surface Tester y hoy es el estándar dorado, es con el que se están midiendo y el que es parte de los protocolos de las carreras de caballo para habilitar o certificar una pista. Y no es una sola medición, sino que son varias mediciones precarrera, durante la carrera y poscarrera para tener un control eficiente de la superficie. Esto es una situación. Esto es, a partir de este dispositivo y con el conocimiento de que simula las fuerzas y aceleraciones de una mano al galope, de una mano de un caballo, de la mano líder del caballo al galope, es que se definen las 5 propiedades funcionales que debe tener una superficie, y son la firmeza, el agarre, la amortiguación, una devolución de la energía y sobre todo uniformidad. Estas propiedades ayudan a describir cómo responde la pista frente a la carga, o sea, las cargas verticales y horizontales. Pero además encierran que hay una idea de manejo que aparece central. O sea, no alcanza con que yo haga una medición y que tenga un valor razonable en un momento puntual, sino que a partir de conocer la funcionalidad, las propiedades funcionales, el objetivo del manejo que va a tener esa pista va a ser sostener de manera consistente esas propiedades funcionales. Esto también lo que obliga es a entender que la pista es algo dinámico, cambiante, va cambiando con el clima, con el uso, con el mantenimiento, con la humedad, con varios factores. Entonces, el trabajo justamente de mantenimiento es mantener la consistencia de esas propiedades funcionales. Ahora, hasta acá un poco hablé de biomecánica, de mediciones y de propiedades funcionales, pero el tema no se agota solamente con la parte técnica, sino que hoy es muy relevante. El bienestar animal es parte de la viabilidad de los deportes con equinos al día de hoy. La percepción pública del bienestar animal condiciona la licencia social para practicar cualquier deporte ecuestre. Esto significa que la continuidad, la legitimidad y la aceptación social de estas actividades también dependen de la capacidad de mostrar criterios de cuidado, de prevención y de toma de decisiones fundamentados. Entonces, las evaluaciones objetivas de las pistas aportan una base técnica concreta. No va a resolver totalmente los problemas de bienestar animal, pero sí permite fortalecer medidas de prevención, justificar el monitoreo y las decisiones que se tomen a partir de los monitoreos. O sea, tomar decisiones vinculadas a la superficie con más certeza. En el manejo cotidiano, y los que están en pistas o en hipódromos lo saben bien, se manejan muchos términos como pista pesada, pista seca, en el equitaciones está más suelta, se rompió más. Y
La idea no es que estas expresiones sean inútiles. En realidad condensan mucha experiencia por parte de los que están trabajando, observación y conocimiento práctico. El problema es que a partir de esas observaciones nos quedamos mucho es difícil de comparar, ¿no? ¿Qué es una pista pesada? Pasa a ser algo casi abstracto de un momento, de alguien que sintió y de una situación. Entonces, comparar, registrar y sostener en el tiempo una condición a partir de esas valoraciones se hace un poco difícil. Entonces, la idea es tener otras valoraciones con precisión, como poder medir la humedad, poder medir la resistencia a la penetración, poder medir lo que es un espesor de amortiguación, la uniformidad, qué materiales, si tiene pendientes, cuáles son las pendientes, cuál es la geometría, porque las geometrías, bueno, en pistas de hipódromo no son siempre óvalos, pero además hay una geometría que tiene que ver con pendientes transversales y longitudinales, y también poder tener estos datos, si es que están disponibles, de la respuesta biomecánica. En otras palabras, la idea es que objetivar no implica reemplazar la experiencia, sino que le agrega información a esa experiencia para volverla medible, comparable y de esa manera poder gestionarla. Importante, un aspecto para tener en cuenta es que la evaluación objetiva de la pista no depende de una sola variable. No es que nosotros vamos a medir algo y con eso ya tenemos todo, sino que tenemos que construir un conocimiento con bastante información. La condición funcional va a depender de la estructura, que está relacionada con de qué materiales está hecha, la granulometría, mineralogía, tipo de perfil, la condición que se puede medir la humedad, qué espesor de amortiguación tiene, cuál es la resistencia a la penetración, si tiene presencia o no de un hard pan, y la funcionalidad, ¿no? Si tiene, cuál es la firmeza, cuál es la amortiguación, cuál es la tracción, y si son consistentes en el tiempo. Entonces, todo esto lo que me está diciendo es que es un cuadro de situación que yo tengo, que necesito armar y que no hay una medición mágica, no hay un número mágico que por sí solo describa completamente a la superficie, sino que cada una es importante. La granulometría, la humedad, cada uno es importante, pero entre todos aportan información para poder caracterizar de alguna manera esa superficie. Y entonces, cuando trabajamos en superficies ecuestres en cualquier actividad deportiva, necesitamos poder hacer una lectura integrada de todo y no reduccionista a un dato o por ejemplo, a un tipo de arena. Las superficies realmente son muy diversas. Desde el punto de vista constructivo, no tenemos solamente un tipo de superficie, tenemos superficies granulares, que son las comúnmente de arena, que a su vez no es tan comúnmente porque a su vez las arenas son muy diferentes según en qué zona y para qué uso, y pueden ser, ahora vamos a ver otras diferencias más, pero puede ser arena de un determinado espesor y luego la base, o arena, una capa de separación y la base. A su vez, las pistas de césped también son bastante variables porque pueden ser de suelo natural y puede ser construido el césped sobre justamente base arena y debajo una base. Puede haber un perfil que se llama USGA, que es el perfil que se construye en los campos de golf, que muchas veces se tiende a hacer eso, no con los mejores resultados, pero pasa. Y esta diversidad constructiva es la que explica parte de la diversidad funcional que se observa en superficies. Entonces, no son todas iguales, no rinden de la misma manera, no, y no se mueven todos los caballos igual. Em, y ahora vamos a ver algo más. Esto es importante, ¿por qué lo digo? Porque me ha pasado de estar en reuniones donde se comparan superficies
de distintos países, por ejemplo, no sé, de la Florida, Estados Unidos, con Perú, con Buenos Aires o con Chile. Y realmente las superficies son completamente diferentes, porque estructuralmente seguramente son diferentes y porque los materiales son diferentes y porque hay una razón para eso. Pero muchas veces se compara y se busca la experticia de una persona que trabaja en tal hipódromo como conocido como sobresaliente y se lo trata de traslocar ese conocimiento a otra latitud donde lo que pasa es diferente, la situación es diferente. Entonces, ahora voy a compartir un trabajo. Este trabajo es un buen ejemplo de cómo la estructura ayuda a explicar la variación entre pistas. Un colega americano que hizo paralelamente mientras yo estaba haciendo mi tesis, él también estaba haciendo su tesis doctoral, pero allá en Kentucky, hizo un estudio sobre 23 pistas de césped de hipódromos de Norteamérica, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y lo que encontró, eh, digamos, lo que yo les estoy mostrando acá en este gráfico de componentes principales, es que podía agrupar a las 23 pistas alrededor de tres arquetipos diferentes. A un arquetipo lo llamó de superficies ingenierizadas, digamos, traducido al español, porque eran superficies de césped de base arena que tenían fibras en su perfil. Estos son todos los puntos rojos que están del lado derecho de la pantalla y que vemos tienen las granulometrías más altas. Los puntos verdes que están en el medio son las granulometrías intermedias, eran los perfiles de arena pero sin fibra, ¿no? Todo siempre hablando de pistas de césped. Y los azules, por último, son las que se encuentran sobre suelos naturales, o sea, las granulometrías más bajas eran sobre suelos naturales. Entonces, lo interesante de esto es que este tipo de estructura diferente tiene implicancias prácticas porque influye sobre esas distintas estructuras, van a influir sobre el drenaje, sobre la estabilidad, sobre la capacidad de recuperación, sobre la capacidad de reparación y en última instancia también sobre la respuesta funcional de la pista. Entonces, caracterizar la estructura no es solamente una curiosidad académica, ayuda a interpretar mejor el comportamiento de la pista y a fundamentar decisiones de manejo o de rediseño, ¿no? Porque en todos estos seguramente, bueno, hay situaciones que a veces se plantean y para poder plantear un rediseño o una adecuación de tareas de mantenimiento hay que estar bien en conocimiento de qué es lo que se tiene. Otro ejemplo de otro estudio, esto ya es para pistas de arena, en 26 hipódromos de 22 de Norteamérica y 4 europeos, este es un estudio del 2012, lo que fueron todos en hipódromos de arena y buscaron también de estudiar si había alguna relación entre la composición y la ubicación, el lugar. Y lo que encontraron es que, bueno, también encontraron que podían distinguir tres arquetipos diferentes. Un arquetipo era lo que se llama pistas poco profundas, que tienen una base cementicia, dura, y arriba un espesor de amortiguación. Esto que está acá es lo que llamamos espesor de amortiguación, que en general está entre 10 y 12 centímetros de arena. Después encontró otro grupo de hipódromos que en general tenían una base que ya no era cementicia, como en el caso anterior, sino que era de un material tipo tosca compactada y un espesor de amortiguación que lo pasó a llamar falsa base, y un tercer arquetipo que era una falsa base de menor proporción, lo que llamó un pad, que es un material casi del mismo material que la arena, pero es permitir que las partículas más finas de la arena se depositen en la base
formen como un pad y el mantenimiento, entonces hay un mantenimiento diferencial, un mantenimiento para la parte superior y otro tipo de mantenimiento para la parte inferior. Lo que se hace, se cambia la frecuencia del mantenimiento profundo. Lo interesante de esto es que encontraron que estos tres arquetipos estaban relacionados con las precipitaciones anuales. Entonces, en las zonas donde había mayores precipitaciones anuales, encontraba los diseños de arena poco profunda. Y en la zona donde había menos precipitación, encontraba los de falsa base con par, o sea, los que tenían mayor concentración de arcilla. Esto está mostrando que hay alguna decisión, hubo una decisión constructiva de hace años atrás tendiente a manejar los excesos o los déficits hídricos. Entonces, la decisión, esto también lo remarco porque a veces se transportan experiencias de una latitud que tienen que ver con adaptación o haber estado elegida por características climáticas de la zona a otra latitud y después tenemos distintos tipos de problemas, ¿no? En ese traslado de tecnología. Por esto, el hincapié es en que no es solo una medición, sino hay que tener una caracterización completa para poder tomar una decisión. En esta diapositiva es un poco tratar de ver la lógica detrás de las mediciones o de las evaluaciones. Las superficies no tienen un comportamiento fijo, cambian con el clima, con la edad, los materiales se van envejeciendo, no nos olvidemos que estamos en actividades de impacto, donde los cascos de los caballos impactan continuamente, más los mantenimientos que se hace arriba también significan impacto, entonces el material se envejece y de acuerdo a la mineralogía, eso tiene un resultado con el mantenimiento y con el uso. Y entonces del lado izquierdo hay una pequeña lista, pero bueno, es de las características más importantes que necesitamos conocer, tanto del material como del perfil. Son variables que podemos medir y que podemos describir técnicamente para saber dónde estamos parados. Y del otro lado están las propiedades funcionales que necesitamos corroborar a través de las mediciones para para poder establecer un uso seguro y una performance adecuada. Entonces, la idea es que las mediciones nos permitan hacer un puente entre qué nos están dando estas características de este perfil en las propiedades funcionales y con el mantenimiento poder adecuarlo o con las intervenciones que sean necesarias. Un poco más de la respuesta funcional. Esto es otro dispositivo. Al lado del dispositivo, hace unos años, hace un par de años más o menos, participé en un trabajo que fue utilizando el medidor Orono, que es este que está a la derecha, utilizamos otro dispositivo que es esto que se ve en azul, es en realidad un penetrómetro que tiene integrado una sonda de medición de humedad, una sonda de medición de temperatura y geoposicionamiento satelital. Entonces, en cada punto queda registrado, podemos saber en qué puntos de la pista medimos y por atrás también tenemos por ahí en rojo otro dispositivo que es el Kleckhammer, que es un dispositivo más pequeño que fue diseñado con otros fines para otras actividades deportivas, pero que la idea, mi idea particularmente era donde no podemos tener este dispositivo que es el medidor biomecánico, tener otro tipo de herramientas para poder facilitarle al superintendente o al asesor una medición concreta y que pueda hacer monitoreo de su propio trabajo. En este caso, este dispositivo se diseñó justamente incorporando un penetrómetro por algo que les voy a comentar en la diapositiva siguiente. O sea, la idea, acá medimos propiedades funcionales y contrastamos
con otros dispositivos más propiedades funcionales con el OBS-T, perdón, y contrastamos con otros dispositivos para ver esta factibilidad. Si con otros dispositivos más livianos podíamos ir teniendo un seguimiento de la condición, ya que la necesidad de cuantificar es tan importante. La idea también, y sobre todo en nuestras latitudes donde no tenemos disponible hoy estos medidores tan especializados, es ver con qué otros dispositivos podemos contar como para poder también que nuestras superficies estén manteniendo el bienestar animal y la seguridad tanto para el jinete como para el caballo. Entonces, hicimos, bueno, hay varios trabajos de varios autores, también parte de mi tesis fueron varias publicaciones que tuvieron que ver con tratar de ver, por ejemplo, si el Kleckhammer podía reflejar de alguna manera las propiedades funcionales. Existe otro dispositivo que se llama Going Stick, que está muy usado en Inglaterra en este momento y en algunos hipódromos en Estados Unidos también. Yo lo usé también en mis pruebas para ver en cuánto nos podía, en cuánto podía ayudarnos, en cuánto nos daba de qué manera nos daba una información accesible y disponible. Usé también un penetrómetro de cono. Y después hay algo que yo no lo tenía, pero lo incorporamos después. La explicación de por qué en el dispositivo anterior se le incorporó un penetrómetro es porque existe desde hace muchos años y se diseñó en Francia, en Longchamps. No hay ninguna norma, no está normalizado, pero sí se ha transmitido el modelo del penetrómetro de un lugar a otro. El penetrómetro de Longchamps se utiliza para medir en pistas de carrera de césped y en el año 96 los investigadores Thomas y Murphy lo que hicieron fue contrastar una serie de años, de más de 20 años de datos de velocidad de carrera con condición medida con este penetrómetro. Y encontraron una correlación bastante interesante, muy interesante. Y años después, el doctor Rogers, también neozelandés, de la Universidad de Massey, lo que hizo fue a eso y le agregó una serie de años más larga y además le agregó las lesiones musculoesqueléticas fatales. Y entonces logró tener un instrumento donde tenemos la contrapartida de performance y también la correlación con las lesiones musculoesqueléticas. Así que el penetrómetro de Longchamps, que es una herramienta muy simple y muy sencilla, es hasta el día de hoy la única que cumple, digamos, con todos los requisitos epidemiológicos, porque por eso fue incorporado en ese medidor integrado que les mostré recién. Bueno, otro más que hay acá es el de tracción rotacional, que hay distintos modelos. Yo utilicé uno definido por ASTM, pero lo importante es que si es posible facilitar mediciones con livianos, sí, encontramos que es posible, que con algunos no llegamos a una correlación muy alta, pero por lo menos llegamos a una indicación de calidad de superficie. Y esto es especialmente importante porque a veces cuando se mira para otras latitudes, parece que si no se dispone de un protocolo integral o de un equipamiento sofisticado, no se puede avanzar. Y sí es posible avanzar porque hay mediciones que son sencillas. Medir un espesor de amortiguación no es algo complicado, se puede medir un contenido de humedad, se utiliza un TDR, que tampoco es una herramienta comparada con lo que significa la prevención. La resistencia a la penetración, ya comenté recién que se puede medir con el Longchamps, y todas las demás caracterizaciones que pueden permitir generar ya mucha información, o sea, caracterizar los materiales, tener un registro de la geometría, llevar un seguimiento del clima, del mantenimiento, a veces del estado de las herramientas. El estado de las herramientas de mantenimiento
nos dicen mucho de lo que vamos a encontrar en la condición, ¿no? Lo que vamos a encontrar en el estado. Em, y la posibilidad de dar un salto de calidad no depende solo de incorporar instrumental complejo, sino que está más asociada a poder instalar rutinas o rutinas de mantenimiento, rutinas de medición y de registro, porque la frecuencia, la consistencia y la trazabilidad del monitoreo son tan importantes como la medición. Entonces, yo creo que antes de pensar en que necesitamos un instrumental complejo, como se utiliza en otros lados, lo más importante sería poder instalar la conciencia de que necesitamos tener estas rutinas de medición. Después veremos si tenemos elementos más precisos. Esto es, bueno, solamente ilustrativo. Las cosas que van apareciendo, muchas veces esto es una experiencia en un hipódromo de Latinoamérica, eh, donde lo que nos pasa a veces en los hipódromos de Latinoamérica es que no hay demasiada información, no hay planos, no hay información constructiva, no hay detalles, pero sí hay mucha gente, muchos propietarios, muchos actores involucrados que tienen voz y tienen protestas o necesidades o bueno, muchas veces pasan cosas y lo más fácil es echarle la culpa a la pista y no a toda otra cadena de situaciones que hay, ¿no? Pero bueno, para tratar de responder en este caso era en un hipódromo que había ciertos problemas, habíamos aplicado ya los protocolos de medición que incluyen mediciones en ciertos puntos de la pista, donde se toman muestras de la arena, se manda a analizar, se mide el espesor de amortiguación, se mide la humedad, se hace chequeo de las maquinarias, se registra cómo se ve, cómo cuando yo voy y veo cómo hacen el mantenimiento, pero todo eso no alcanzaba para poder responder estas situaciones que se están, ¿no? Nada. Entonces, lo que planteamos hacer es utilizar una herramienta que usamos en campos deportivos, que es hacer una planialtimetría. Hicimos una planialtimetría de todo el óvalo y también de las rectas que ahí no aparecen porque, para simplificar la imagen, y pudimos ver que en la base por lo menos seguía criterios bastante lógicos. Uno puede decir acá los colores indican el azul es la parte más baja y el del naranja al rojo es la parte más alta. Estábamos en un óvalo que tiene una pendiente longitudinal muy baja, pero sí tiene una pendiente transversal que va cambiando y es lógico que así sea porque esto está en una zona de alta pluviometría, una pendiente transversal que va de 1,5 al 2% y se hace mucho más alta en las cabeceras, donde llega casi al 4,5%. Ahí no estábamos viendo ninguna irregularidad que justificara una intervención en la base, que eso para un presupuesto de un hipódromo es algo muy importante. Pero esto también nos permitió ver qué pasaba con el espesor de amortiguación, que es lo que está a la derecha. Y ahí es donde nos aparecieron las mayores irregularidades. Cuando medíamos en los 7 sitios que se miden por protocolo, no aparecía este problema. Aparecía en algún punto, pero aparecía como que era solo un punto. Al haber hecho la planialtimetría, pudimos ver que había zonas muy bajas del espesor de amortiguación, no de la base, porque este sería el lugar, pero este era el espesor de amortiguación. Había zonas muy bajas del espesor de amortiguación y otras muy altas. Con lo cual, después de hacer digamos, cierta búsqueda y cierta investigación dentro de la misma gente que trabaja, vimos que había problemas con la motoniveladora y problemas con el conductor de la motoniveladora. Entonces, esos problemas por ahí son de otro nivel de presupuesto que tener que hacer una reparación en la base. Entonces, tener esta fue una herramienta, también hay otras herramientas por ahí
más sofisticadas, pero que ya no apuntan a esto. También se utiliza un georradar, lo hemos utilizado, pero ya para medir otro tipo de cosas, no para encontrar esto, ¿no? Pero esto es el tipo de información que puede terminar de despejar dudas y de evitar controversias, porque generalmente se ponen bastante tensas las situaciones cuando hay cosas que no se resuelven, y ya hablar de que hay que hacer una base de nuevo implica un presupuesto muy alto, ¿no? Dentro de las cuentas de un hipódromo. Entonces, corregir un problema con una motoniveladora, tanto mecánico como ponerle un auxiliar al conductor de la motoniveladora, era más sencillo que ir a hacer la base de vuelta. Entonces, si no tuviéramos mediciones objetivas, probablemente hubieran hecho la base de vuelta y seguirían con el mismo problema. Entonces, acá un poco el valor real de medir justamente aparece cuando la información se usa para decidir, ¿no? Y ahí también es otra cosa, no es medir para juntar datos, sino para poder detectar una zona de desuniformidad, para comparar sectores, momentos, ajustar el mantenimiento, bueno, como esto que pasó, identificar desvíos. Por ejemplo, nosotros hacemos en el relevamiento, yo tomo muestras de arena en 8 puntos diferentes y los analizamos. Y aunque parezca mentira, alguien puede decir, bueno, pero si es la misma arena, pero en el análisis granulométrico, en el desvío estándar, y en el coeficiente de variación, uno a veces ve que da diferente. Es la misma arena, pero da diferente, y eso quiere decir que en ese lugar recientemente agregaron arena y no la mezclaron lo suficiente para que sea igual al resto. Eso el caballo lo percibe como diferente. Entonces, esas cosas se pueden ver desde desde un muestreo protocolizado, ¿no? Pero bueno, como decía recién, ¿para qué sirven? Para ajustar el mantenimiento. Ahora, medir por medir para acumular datos o para justificar o decir, bueno, estamos midiendo, tampoco tiene demasiado sentido. La utilidad de la medición es en la medida en que permite intervenir mejor en la superficie. Y desde este punto de vista, la evaluación objetiva lo que hace permite transformar poder leer la pista de una manera que sea gestionable. Y en este camino parte, algunas veces me toca esta tarea, la certificación como una consecuencia de una evaluación estructurada, porque a veces no es una cuestión, no, no, bueno, venga que vengan a certificar y tenemos el certificado ya porque parece un sello, una etiqueta de calidad. La certificación no reemplaza la evaluación, justamente la formaliza. Entonces, para que una certificación tenga sentido, tiene que apoyarse en un proceso previo de medición, registro, comparación e intervención. Si no existe ese recorrido, la certificación corre el riesgo de ser eso, una etiqueta sin sustento técnico. Entonces, lo que es interesante pensarlo de esta manera: medir, registrar, comparar, corregir lo que sea necesario y entonces después sí certificar. Lo digo esto porque muchas veces se habla de certificación, y no puede ser un momento, es un proceso. Y a veces el proceso no es solamente el que el profesional vaya a certificar, también es instalar estas conductas de medición y de registro que hoy se están haciendo en otras partes del mundo. Bueno, un poco para ver hasta dónde las carreras de caballos nos dejaron, realmente nos dejan un cuerpo protocolar para pensar en la mejora de otros deportes con equinos. En la equitación, que son particularmente los deportes que están dentro de la Federación Ecuestre Internacional, que es salto, adiestramiento y prueba completa, se registraron avances importantes en la caracterización, tanto sea en evaluación objetiva
de las superficies como en generación de material de información con recomendaciones de criterios técnicos constructivos, de diseño, de mantenimiento, de herramientas y sí sucedió una progresiva estandarización con protocolos. Pero esto se dio especialmente en aquellos niveles de deporte que son la alta competencia. Entonces, en ese punto, nuestro aporte fue, bueno, pero por fuera de la alta competencia hay muchísimos caballos, hay muchísimos binomios que estarían quedando sin el resguardo del cuidado y de los protocolos y de los monitoreos que se hacen para la alta competencia, porque realmente las exigencias de FEI pasan por cumplir con los protocolos, se utiliza el medidor biomecánico que les mostré antes, se hacen varias visitas antes de poder habilitar lo que sería una competencia que a veces vemos en los Juegos Olímpicos, mundiales o ese nivel. Pero los caballos y los jinetes para llegar a ese nivel antes tienen que pasar por otros niveles. Y dejarlo afuera significaría que todo el resto de la actividad deportiva está sin, digamos, sin controles, sin radar. Eh, entonces ahí nosotros, parte de mi trabajo también, o de mi trabajo de tesis, fue en esta búsqueda de instrumentos eh, sencillos, justamente para aportar a estas categorías que no van a protocolizar a la estandarización, al nivel de la alta competencia, sí que estén utilizando superficies que sean de calidad. Entonces, probamos instrumentos más simples, protocolos, y así que, digamos, nuestro aporte particular a eso fue que es posible avanzar en este sentido y empezar a cubrir también otros sectores. O sea, me refiero a otros niveles deportivos. Y de alguna manera en esta actividad, por ejemplo, que la medición era, bueno, clavamos la punta del taco de la bota y vemos cómo está la pista, bueno, vamos avanzando ya a pedidos de diagnóstico para hacer un mantenimiento inteligente, ¿no? O sea, pedidos de diagnóstico para hacer el mantenimiento a dónde y con lo que sea necesario realizarlo. Em, en el polo el desarrollo es más reciente, es más incipiente. Acá nuestros primeros trabajos empezaron en el 2019 y fue orientado a introducir el enfoque de evaluación objetiva de la cancha y a describir las propiedades mecánicas de la superficie, mirar su variabilidad, observarla, captarla y ver la relación con el manejo. Esto lo pudimos hacer en una institución donde pudimos medir en las canchas, donde lo que se hace es se clasifica en algunos lugares, por lo menos en este lugar donde hicimos el trabajo que se publicó ahora en el 2026, eh, las canchas están divididas, clasificadas por handicap. Hay alto, mediano y bajo handicap. Entonces, lo que pudimos lograr con la caracterización es una correlación entre las propiedades mecánicas halladas y la variabilidad y el hándicap. Entonces, esto es más que interesante, ya con posterioridad a esto, ya ahora lo estamos usando como protocolo en canchas de polo. Y si bien esto no reemplaza la evidencia epidemiológica, que no la hay, pero sí nos está sugiriendo que hay una relevancia funcional de estas mediciones con respecto a la superficie. Así que, aunque todavía no se haya consolidado un cuerpo amplio de datos sobre lesiones y superficies de polo, y tenemos con este trabajo ya nos dio el pie para entender que hay propiedades mecánicas que captan las diferencias significativas entre canchas y que entonces eso podría ser, ya lo está haciendo, la base para futuros protocolos de evaluación. Ahora,
em, tanto para un deporte como para el otro, hay un desafío pendiente que es la consolidación de los protocolos, requieren todavía de una base epidemiológica más robusta. Tanto en ninguno de los dos deportes hay epidemiología, o sea, para captar la epidemiología en estos deportes hay que ser un detective, realmente. No la hay. En eso es muy diferente a lo que pasa con las carreras de caballo. Por eso el próximo paso no es solamente perfeccionar a las herramientas de medición, sino integrar mejor esos datos con información epidemiológica. Esa integración es la que le podría dar más solidez a los protocolos. Es un trabajo pendiente, es una tarea que están realizando algunos investigadores a nivel mundial y es bastante difícil. Hubo un acercamiento con prueba completa, que de las actividades de la FEI es la que más registros tiene, pero bueno, es muy incipiente. El resto de las actividades no tienen protocolo, no tienen datos epidemiológicos. Otro punto importante en las evaluaciones o para pensar en las evaluaciones, también se las puede pensar como una herramienta em, de alinear miradas, porque em, algunos investigadores, hay algunos trabajos escritos sobre esto, no todos los actores dentro del hipismo tienen la misma mirada sobre el riesgo. Hay algunos que por tradición o por años que están en el tema dicen, ah, bueno, esto es un deporte de riesgo, siga, siga, no hay nada que mirar. Otros más concienzudamente dicen, no, bueno, acá hay cierto riesgo, pero es una de las dificultades para abordar estos temas que tiene que, amerita una discusión también puertas adentro de cada institución y de cada actividad deportiva. Después, por otro lado, también las evaluaciones objetivas nunca descartan las percepciones tanto de la gente que está trabajando en esos lugares, porque para poder realmente concretar un plan de evaluaciones objetivas necesitamos tener una visión compartida. Y muchas veces el personal que está trabajando, necesitamos no solamente la visión compartida de la dirigencia, sino de la gente que está en los equipos de mantenimiento. Entonces, no se trata solamente de medir y de evaluar y de buscar cuál es el mejor instrumento, sino que muchas veces también se trata de la escucha activa de lo que la gente que está trabajando tiene para decir, porque muchas veces vamos a terminar encontrando el dato que termina cerrando la percepción de alguien que estaba en ese lugar. Y a veces pasa las dos cosas. Con la percepción de alguien, uno sabe cómo orientar la búsqueda para encontrar lo que está pasando. Entonces, esto no se trata de reemplazar percepciones ni miradas, sino de complementar para poder pasar de un dato a una comprensión compartida, porque si no una implementación, si no hay una comprensión compartida, si no hay una visión compartida, la implementación es nula. Y para ir cerrando, me gustaría que quedara la idea que para avanzar hacia una evaluación objetiva, es principalmente es una manera de cuidar no solamente al caballo, sino cuidar el caballo, al jinete y la seguridad que significa poder sostener los deportes con equinos. Acá, como recién les expliqué, no se trata de oponer experiencia y evaluaciones objetivas, ni de reemplazar el conocimiento práctico con mediciones objetivas, sino que es complementar con herramientas que permitan describir y con información que nos permita tener más certezas y de esa manera poder evaluar las pistas con criterios objetivos, técnicos y tomar decisiones fundamentadas.
porque muchas veces las decisiones involucran grandes presupuestos y grandes, digamos, comentarios o titulares. Y si eso no tiene un fundamento concreto, no se va a dar lo que se busca, que es la prevención, y lo que va a estar en juego es la sostenibilidad de todo el sistema ecuestre. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Ale, eh, por lo menos, si bien en parte soy parte interesada en todo esto, pero realmente me pareció muy interesante. Eh, no sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? Ah, Sí, perfecto, bien. sí. Bien, bien. Bien, yo lo que sugiero en tal caso es abrir un espacio para preguntas, dudas que hayan tenido los asistentes. Así que bueno, queda el espacio abierto para preguntas. Los que quieren levantan la mano y formulan la pregunta directamente. Patricio, Sí, Miguel, bueno, María Alejandra, la verdad que muy buena la presentación. Me parece súper interesante y sobre el cual no hay tampoco mucha información disponible para los técnicos y los profesionales del sector, así que me parece que aporta muchísimo esta charla a empezar a tratar el tema y tomarlo en cuenta para las actividades hípicas. Te quería hacer un par de consultas. La primera es, me queda claro, o queda claro después de la presentación, que en la parte de los deportes hípicos de salto, adiestramiento y prueba completa, todavía a nivel local no hay muchos avances. Por ahí sí estás trabajando a nivel de la FEI en involucrar un poco el tema de las mediciones en las competencias más de alta performance. También lo del polo no me quedó claro si fue algo que estás haciendo acá en Argentina o es una experiencia que tuviste en otras canchas de polo en otro país. Y me gustaría saber en la parte del turf, a nivel nacional, si estas mediciones se están llevando adelante en los hipódromos que nosotros tenemos, por lo menos en los tres principales este, de acá, de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Bueno, te voy contestando de a uno. La primera es con respecto a a los deportes ecuestres. Acá en Argentina, a ver, lo que está pasando en este momento es algo informal. Informal ¿a qué me refiero? Algunas instituciones que están preocupadas justamente por el tema del bienestar animal nos consultan y pide asesoramiento previo o durante un concurso, ¿no? Algunos, y sobre todo los privados que hacen inversiones no solamente en el establecimiento, sino en caballos, son los más preocupados en que esos animales mantengan su condición de salud, porque saben que se compran algo en otro país y lo traen acá y después acá en las pistas no funciona, ya saben qué es lo que pasa. Entonces, a nivel de deporte ecuestre, lo que está pasando es más que nada informalmente, trabajamos asesorando esto que decía antes de los diagnósticos para hacer mantenimientos inteligentes, o sea, el diagnóstico para ver qué es lo que está pasando, pasa más que nada en los privados y en algunas pocas instituciones, digamos, instituciones deportivas. Con respecto al polo, em, lo primero que sucedió es que hicimos por impulso propio, en el 2019 iniciamos un trabajo que es un trabajo de investigación que lo publicamos ahora recién en febrero, porque bueno, digamos, eh, nuestro grupo, digamos, la que escribe soy yo y me quedo sin tiempo para poder escribir lo suficiente.
Este era el tercer artículo de una serie de cuatro, todavía tengo un cuarto pendiente. Lo publicamos hace poco, que fue una evaluación sobre en canchas que nos permitió la Asociación Argentina de Polo, en las canchas de Pilar. Hicimos una evaluación y muy, digamos, cuando vimos los resultados finales, muy interesante porque si bien, como comenté antes, no tenemos, eso fue hecho acá en Argentina, con los instrumentos que tenemos en Argentina, o sea, la idea principal era hagámoslo con lo que tenemos acá, y mientras tanto yo estaba haciendo los otros ensayos para validar qué propiedad funcional puedo validar con estos instrumentos, ¿no? Con los que tengo acá. Así que lo hicimos acá, dio resultados muy que estamos haciendo un trabajo para una empresa en Estados Unidos, pero también van a entrar algunas canchas de Argentina. Digamos, la idea fue un poco, eh, tomemos a Argentina como el punto élite de canchas y comparémoslas con otras. Así que ya hicimos el primer muestreo de canchas en Estados Unidos, ya lo hicimos hace una semana atrás, o sea, esto es muy nuevo, lo empezamos a aplicar ahora, pero la verdad es que de comentarlo solamente con la gente del Polo tuvimos muy buena recepción. O sea, yo no sé que la gente del Polo está tanto con los mexicanos como con los de acá. No pensé que realmente estaban tan convencidos de que era necesario. Eh, no les tuve que explicar demasiado y ya estaban seguros de que lo necesitaban. Y por último, a tu pregunta de los hipódromos, no, en realidad yo por lo menos no tengo conocimiento, probablemente alguna medición hagan, pero no tengo conocimiento de que estén protocolizados. Yo estuve hace un tiempo en una reunión de OSAF, pero por parte de otro hipódromo con el que trabajo de Latinoamérica, y vi muy poca información. O sea, cuando llegó el momento de compartir información, lo que se compartió fue muy poco, y sí pasaba mucho esto que yo estaba destacando antes. Pasaba esto de comparar notas o datos de un hipódromo de Perú con el de Buenos Aires o con el de Chile. Yo no conozco el de Perú, pero conozco justamente el de Chile y sé que la pista es completamente distinta a las de acá. Y entonces, bueno, yo ahí mi función era nada más que escuchar, pero no tengo mucha información. Imagino que en alguno de los hipódromos de acá algo deben estar midiendo, pero no sé realmente qué. Y en general creo que lo que más cuesta, por lo que veo, por mi experiencia en otros países, es la rutina. Generar este hábito de tener los datos. En Maronias lo estaban haciendo, tienen registros bastante continuos, porque como yo les dije antes, esto no es un registro, bueno, el día que viene la ingeniera tomamos los datos. Lo importante es tener la conducta de tener los registros permanentes, porque el día que viene la ingeniera es un momento, una situación. Después la lluvia, el rastrillo, no, se les rompió el aparato tal y no lo pasaron, pasaron otro. Entonces, todo eso genera condiciones diferentes. Y si después hay algunos países donde las reglamentaciones son bastante estrictas y además los actores son bastante litigiosos, entonces se necesita tener, digamos, actas, registros de cómo se hacen las cosas. Entonces, em, por eso a veces también mencioné algunos ejemplos de qué pasa, porque hay muchas opiniones. Este sector es un sector donde hay mucha gente de hace muchos años que se hacen las cosas de una misma manera. Y ahí es donde yo me refería antes con esto de
darse una discusión para que los modelos mentales puedan cambiar, porque si no, es bastante difícil. Pero bueno, yo creo, soy, por ejemplo, el polo en los últimos tiempos me sorprendió. Yo estoy bastante, soy bastante optimista en general y, y bueno, por supuesto que me gustaría tener noticias de qué está pasando en los hipódromos de acá, eh, para, para acompañar. No sé si contesté. Ingeniera, le habla Ramón Noceda, veterinario. Los hipódromos de Chile o el hipódromo de Maroña en Uruguay, ¿cómo clasifican ellos las pistas de acuerdo a la evaluación que están haciendo con esos 4 o 5 parámetros que toman? ¿Cómo se denomina una pista apta, no apta o con dificultad? No, yo no creo, o sea, yo lo que vi de Chile no vi nada, porque cuando yo estuve en su momento en Chile no vi que estuvieran haciendo esas determinaciones. En el hipódromo de Maroñas lo que hacen es toman mediciones con unos aparatos que ellos tienen y cómo deciden si corren o no corren, eso no lo sé. Realmente no lo sé. Lo que ellos hacen es tener un registro de condiciones con los aparatos que ellos usan, ¿no? Por lo menos miden la humedad, miden con un penetrómetro, entonces tienen un registro. Después, ¿cómo deciden si la pista apta o no? Eso no lo sé. Tampoco es algo que haya un protocolo que diga, tampoco lo hay afuera, ¿no? Cómo suspender. O sea, un procedimiento, un manual de procedimiento que diga en qué caso se suspende. Ahí eh, queda para el debate interno. O sea, sería algo bueno para pensar, Gracias. porque poder establecer que una pista puede estar apta o no es importante. Y yo veo, porque sigo las carreras de acá, y veo a veces las quejas de que suspenden una carrera y entonces la gente se queja porque no hay apuestas y bueno, y una serie de cuestiones. Y en realidad sería bueno justamente contar con las mediciones, tener un registro, esto me da las razones y tengo que suspender o no era necesario suspender. Entonces, para eso servirían las mediciones objetivas. Bien, no sé si hay alguna pregunta más de los asistentes. Sí, Patricio. Sí, bueno, antes gracias por las respuestas anteriores. Me queda una duda, bueno, me quedan muchas, pero para no extender demasiado, algo más técnico. Entiendo que el proceso que te lleva a vos a la certificación de una característica de una pista, bueno, tiene toda la etapa de medición, todo lo que explicaste. Ahora, independientemente de ese diagnóstico que vos hacés y que tal vez, y también entiendo que necesitas asociarlo a la parte de datos epidemiológicos de lesiones, como pueden ser estas de lesiones catastróficas, que te pueden dar un indicio de, che, acá está pasando algo, qué es lo que está pasando, miremos la pista y ahí poder atar una serie de datos que te llevan a tener una conclusión. La pregunta es si hay parametrizado estos datos que vos relevás o estos parámetros que tienen que ver con la firmeza, con la amortiguación, si tienen ya parámetros determinados o rangos determinados óptimos para determinado deporte hípico. Porque Eh, si no es como que trabajás medio como en el aire sin saber bien dónde te tenés que mover en esos rangos. No, a ver, por un lado, con el medidor, con el OBSTI, con el medidor que imita la mano líder del caballo, que hay una versión de ese aparato para carreras de caballo y hay una modificación para los deportes ecuestres, para equitación, para salto. No es exactamente el mismo equipo, es el mismo principio con una adaptación por las diferencias que tienen los deportes.
En ese caso sí están los valores, los rangos con su desvío estándar, están ya están y además ya como en Estados Unidos está vigente y en los deportes ecuestres ya se viene haciendo desde el 2015, 2016 a nivel mundial en las categorías, digamos, en las categorías más altas, ya hay rangos y ya hay datos, ya se sabe en qué nivel tiene que estar. Por supuesto que, por ejemplo, a veces hay situaciones que influye la humedad. La humedad es algo que tiene que ver mucho con el tipo de arena que tenés. Entonces, uno no puede decir, bueno, la humedad tiene que ser 25 para todo el mundo, porque la humedad va de acuerdo a la arena y a la compactación que se le va a dar a esa arena. Pero sí existen para firmeza, amortiguación y el que da el deslizamiento y el grip, el agarre, existen valores parametrizados para ese dispositivo. Para otros dispositivos estamos en camino de, porque en realidad, por ejemplo, con los dispositivos que yo probé, con uno solo, con el Kleckhammer, que es el problema de los dispositivos pequeños es la falta de peso para que se asemeje a el peso, a la carga dinámica que tiene un galope, ¿no? Entonces, cuando uno usa dispositivos más pequeños, se empieza a separar de la realidad por esa falta de peso, por esa falta de carga. Entonces, entre todos los dispositivos hubo uno en que yo logré para condiciones de laboratorio, hay otra manera de medir que es armar una pista en caja, logré una correlación casi del 0,79, casi 0,80 para uno de los parámetros de propiedades funcionales, que ese es otro trabajo que está es el siguiente que tenemos que publicar. Logramos por lo menos de 5 parámetros, bueno, con este dispositivo, uno podríamos tener una predicción casi del 80%, pero no para los otros. O sea, yo no puedo decir ya que la amortiguación o que para eso el equipo de gente, hay un grupo que está trabajando también en otros dispositivos y bueno, vamos tratando uno a uno de juntar más dispositivos para no siempre estar dependiendo del grandote, pesado y costoso que es movilizar aquel y para que países como el nuestro podamos tener algo más accesible. O sea, por un lado, sí hay para cuando estamos hablando lo que vos veas de Juegos Olímpicos, lo que veas de Mundial, lo que veas todo lo que sean de 4 y 5 estrellas de FEI, sí, sí están parametrizados, sí cuando uno ve una pista, eso pasó por varias mediciones y hubo varios ajustes en el mantenimiento para que den los resultados como tienen que dar. No se para hasta que no da los valores que tiene que dar, pero todavía no lo hay para los instrumentos más chicos. Eso está en construcción. Gracias. No sé si no sé si me preguntaste algo más. No. Bueno, Gracias. estamos ya llegando a una hora en que la gente quizá empieza a cansarse. No sé si alguien de las personas asistentes tiene alguna pregunta más para Alejandra. Yo quizá, Alejandra, una cosa que me llamó la atención, la primera diapositiva que presentaste muestra diferencias muy notables en lesiones fatales entre Estados Unidos y el resto del mundo, de 1,1, 1,2 versus, por ejemplo, la Argentina o Australia, Australasia pusiste, que tiene 0,6. Pregunta ignorante la mía, ¿por qué? Sí, bueno, eso es, yo creo que admite una discusión importante. La cantidad de hipódromos que hay en Estados Unidos es incontable. O sea, la cantidad de hipódromos realmente es muy grande y los que suman datos ahí son todos, digamos, los de élite y los que no son de élite.
pero también es una de las razones por las que ellos tuvieron no fue una suspensión, fue una prohibición de carreras. Y eso Claro. significó que toda una industria, eh, una industria billonaria se detuviera. Ahora, el resto de valores hay que mirarlo también de cuidado. No sé, en Estados Unidos, en Canadá, donde dice Australasia, está Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. Si uno entra en la página web del Jockey Club, puede ver los datos, son públicos, puede verlos cualquiera señora, señor de su casa, puede mirar los datos. Nosotros en Argentina hay que ser miembro OSAF para poder ver esos datos. No solamente en Argentina, en Uruguay, en Chile, todo lo que sean miembros de OSAF no están publicados en la página web del Jockey Club. Entonces estos datos los pude obtener de un trabajo de una veterinaria argentina que publicó su trabajo. Entonces, eh, hay que ver también la consistencia de todos los datos, ¿no? Hay Reino Unido, por ejemplo, tiene 0,8, pero por ahí si uno separa entre lo que es Inglaterra con lo que es Irlanda, si uno separa los distintos componentes, ahí hay una diferencia también importante. Lo que pasa es que ahí hay otra cosa, una particularidad interesante. En Estados Unidos predominan las carreras sobre arena. En Reino Unido y en Nueva Zelanda, que ahí está junto con Australasia, predominan las carreras sobre césped. Las carreras sobre césped son las que tienen los valores de menores lesiones fatales, digamos. Cuando uno mira de lo mejor a lo peor, las peores las de arena, mejores son las pistas de césped, o sea, las que tienen los menores valores de lesiones fatales son las pistas de césped y ahora se están sumando en Estados Unidos las pistas sintéticas. Entonces, también esa es la diferencia. En Reino Unido son todas de césped, en Nueva Zelanda son todas de césped. Hay alguna pérdida de arena en Irlanda, hay algo, pero no con la contundencia que hay en Estados Unidos, que son mayormente todas de arena. Y ahí muchas veces Bien. tiende a haber algunas cuestiones de sellado, de pistas muy rápidas, de velocidad. Bueno, gracias Alejandra. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algo que haya quedado en el tintero, pero por lo menos de mi parte agradezco mucho esta presentación tan completa, por lo menos para mí tan interesante. Eh, Sospecho que todos los asistentes se unen a mi elogio en todo esto. Y a todas las personas que asistieron les agradezco enormemente que hayan venido, no, pero que se hayan prendido acá al Zoom. Desde ya, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. muy bueno. Y una cosa, esta presentación queda grabada en la página de la academia. Los invito a que lo difundan por si alguien que no pudo asistir está interesado. Y nos estamos tomando, la academia tiene una publicación que en realidad es muy antigua, pero que se está ayornando, está a cargo, la está manejando Rodolfo Cantet, que son los anales de la Academia de Agronomía y Veterinaria, de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, la ANAV, donde nos estamos tomando la costumbre que todas estas conferencias pasamos un escrito y a un trabajo con un formato y quedan disponibles para ser consultadas. Alejandra por lo menos me prometió que en estos días de esta semana va a mandar el escrito de esta presentación para que sea publicada por la revista de la ANAP. Bueno, de ya muchísimas gracias a todos y les doy las buenas noches. Gracias. Gracias a Buenas todos. noches, gracias. Gracias.